El expresidente Evo Morales está en Venezuela, donde participa en el Congreso del Bicentenario de los Pueblos. Hoy Evo Morales, la verdad que viene dando a conocer, y es muy importante, la verdad que escucharle a Evo Morales pues, siempre es bueno, siempre es muy importante conocer cómo encontró Bolivia y los logros alcanzados, que es muy importante y que sirve de inspiración a los pueblos del mundo. Entonces, en esta oportunidad, Evo Morales también mencionó que se espera pues que se pueda de una vez definir el triunfo del electo presidente ya del Perú, del profesor Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención del expresidente Evo Morales, quien participa en el Congreso del Bicentenario de los Pueblos de América Latina. Vamos a escuchar pasajes pues de su intervención desde Venezuela. Que ser socialista y comunista o militar en el socialismo y comunismo era un pecado, un delito. Me estaba recordando, por ejemplo, por qué expulsaron de la OEA a la República de Cuba, acusando de comunistas. Y cuando yo participé por primera vez como presidente en una reunión llamada la Cumbre de las Américas, estaba el presidente Obama, yo dije, yo soy comunista, soy socialista, ahora expúlseme de la OEA. Y no me expulsaron. Por supuesto, compañero Chávez, esa reunión con compañero de Nicaragua, Daniel Ortega, preparamos una buena intervención conjuntamente para cómo enfrentar ese dominio de ese imperio norteamericano. ¿Qué quiero decirles, hermanas y hermanos? Creo que esa lucha llamada contra el comunismo ha fracasado. Siguen creciendo los movimientos sociales, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Socialistas, antiimperialistas. Pero después el imperio inventa otro pretexto, el terrorismo. Somos acusados de terroristas los movimientos sociales, los sindicalistas. Ahí viene una doctrina, yo diría, del imperialismo. ¿Cuál es esa doctrina del imperialismo? Que los sindicalistas, los sindicatos no podían ser política. ¿Quién lo decía? La independencia sindical, el pluralismo ideológico. Yo me acuerdo cuando empezaba como dirigente sindical en Bolivia, no podía entender que dentro de la Central Obrera Boliviana habían dirigentes que militaban en partidos de la derecha. MNR, ADN, no podía entender cómo es eso. Yo me preguntaba, ¿para qué nos organizamos? Nos organizamos para hacer para luchar por una reivindicación social, cultural, beneficios para el sindicato, para nuestras bases. Nos organizamos para luchar contra el patrón Estado o patrón privado. Cuando la derecha en gobierno son también patrones. Sin embargo, no podía entender, nuevamente quiero decirles que hayan miembros de la Central Obrera Boliviana o de algún sector social militante de los partidos de la derecha. Eso era una profunda diferencia cuando hacíamos la lucha sindical social. Yo siento, hermanas y hermanos, esa lucha también derrotamos, que desde los movimientos sociales gestamos un movimiento político de liberación. Después usaron el tema del narcotráfico. Yo tengo el lindo recuerdo acá, cuando era diputado, conformaba el Parlamento Indígena. La sesión del Parlamento Indígena era en Caracas, Venezuela, creo que era mi primer viaje. Y en los periódicos, primera plana de periódicos, ¿qué decían? Chávez narcotraficante, no podía entender. Y el Parlamento Indígena de América haciendo gestiones para ver, conocer a Chávez, escuchar su voz. Nos aceptaron una reunión con Chávez al Parlamento Indígena de América. Pero antes de la reunión se habían informado que un productor de coca estaba en el Parlamento Indígena. Informado de eso, seguramente algunos hermanos colaboradores dijeron que está un cocalero en el Parlamento Indígena. Recomendaron que no pueden reunirse.
el Parlamento indígena casi me pegan a mí porque por culpa de Evo no hubo reunión con Chávez. Imagínense esa penalización, esa satanización, me refiero a eso. Y fracasó la reunión. Pero yo sigo convencido, desde el punto de vista del imperio norteamericano, no hay lucha contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico usan con intereses netamente geopolíticos. Un solo ejemplo, perdone hermana Piedad colombiana. Tantos años en Colombia, 10 o 9 bases militares, millones y millones de inversión, sobre pretexto de acabar el terrorismo y el narcotráfico. Una vez acompañé la posesión del nuevo presidente y explicaban cómo así el narcotráfico con tantas bases militares crece en Colombia, que el gobierno está en manos de los partidos de la derecha. No podía entender semejante inversión para nada. Es una muestra, por tanto, Estados Unidos no está en la lucha contra el narcotráfico. Usan el narcotráfico con intereses netamente geopolíticos. Poco resumiendo, hermanas y hermanos, la lucha contra el comunismo fracasa, la lucha contra el terrorismo fracasa, la lucha contra el narcotráfico, la llamada guerra de las drogas fracasa. Por tanto, el sistema capitalista para mí fracasa. ¿Y qué inventarán en el futuro? A lo mejor esta pandemia COVID-19 también es parte de esa lucha. Entonces, hermanas y hermanos, creo que es importante hacer estas profundas reflexiones. ¿Y qué hicimos desde Bolivia? Desde el movimiento campesino indígena originaria gestamos un movimiento político. Yo quiero decirles, de mi concepción, el MAS y PSP, Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es un partido. Yo aquí entiendo partido, un partido es de una parte del pueblo. Es un movimiento político de los movimientos sociales. Es un instrumento político que garantiza la liberación para todos los bolivianos y bolivianas. Pero ¿de dónde viene ese movimiento político? Del movimiento indígena. En el pasado, durante la colonia, el movimiento indígena ha amenazado al exterminio. En la República, el sector más odiado, despreciado. Quiero que sepan, este movimiento político no nace de un grupo de politólogos profesionales, nace de las fuerzas sociales. Yo digo, es algo único, algo histórico, este movimiento político. De la lucha sindical, de la lucha social, a una lucha electoral. De una lucha orgánica, cultural, comunal, a una lucha política ideológica. Yo no he visto en todo el mundo que algún sector más humillado, más oprimido, gesta un movimiento político para liberar a su pueblo. No he visto hasta ahora. Y por eso digo que el MAS y PSP en Bolivia es algo único. ¿Y por qué de la lucha sindical a una lucha electoral? Claro, con otros principios, con otro programa. Porque con el poder sindical, acá quiero decirle, la lucha de los distintos sectores sociales no solamente eran por una reivindicación social, es decir, más caminos, más escuelas, más hospitales, más campos deportivos o más proyectos productivos, sino acompañamos un cambio estructural a ese Estado colonial. Esa es la otra diferencia. Estamos escuchando en Colombia y en otros lugares luchas sociales. Con una reivindicación social no van a resolver los problemas de los pueblos, sino acompañan un cambio estructural a las políticas neoliberales o a políticas coloniales. Creo que ese es un tema de fondo. Y en Bolivia, hermanas y hermanos, al margen de luchar por una reivindicación social, más escuelas, más hospitales, dijimos también, a ver, en lo político la refundación de Bolivia, en lo económico la nacionalización de los recursos naturales y en lo social la redistribución de la riqueza. Así hemos resumido desde el movimiento campesino indígena originaria, por supuesto otros sectores sociales para hacer nuestro programa. Entonces, en esta dura lucha política, económica y social, pues para los bolivianos ha sido sencillo de cómo nacionalizar
¿no? Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia, cómo dejar ese Estado colonial y tener un Estado plurinacional. En la Asamblea Constituyente tardamos como 3 años. Seguramente muchos recuerdan. La derecha intentaba convulsionar, nos llevaron al revocatorio, fracasaron. Intentaron separar Bolivia el año 2006, 2007, 2008, fracasaron. Intentaron golpe de Estado, fracasaron. Y finalmente garantizamos la Asamblea Constituyente, gracias a todos los sectores, no solamente los movimientos sociales, sino también profesionales patriotas convencidos por su país, se sumaron para garantizar un cambio profundo en lo político. Antes, ¿qué teníamos? Un Estado sin clases, autoridades de impostores, como siempre decía, un Estado fallido. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? Y eso era justamente refundando que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. No hay personas de primera ni de segunda clase. Y los más beneficiados de este proceso ha sido el movimiento indígena, pero también las mujeres de las distintas clases sociales. Garantizamos esa equidad en las instancias correspondientes. Compañeras, compañeros presentes acá. El tema de fondo económico, yo estoy convencido, solamente una liberación de carácter social, cultural, una liberación de carácter político, ideológico, si no acompañamos con una liberación económica, esa liberación no tiene futuro. Y para acompañar esa liberación ideológica, programática, cultural, social, decidimos nacionalizar los recursos naturales. Y algunos datos que me acuerdo. A ver, casi en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera eran como 3.000 millones de dólares. El 1 de mayo de 2006, no me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos. Y ese hecho ha hecho cambiar la situación económica del país. Del 1 de mayo al 22 de enero del 2019, dejamos con una renta petrolera de 38.000 millones de dólares. Antes, en 20 años, 3.000 millones de dólares. Después de que nacionalizamos, 38.000 millones de dólares. Entonces, como antes las transnacionales robaban, saqueo total. No había presencia del Estado en los campos petroleros. Los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Quién era el titular? La transnacional petrolera. Si tampoco tenía control. Del 100% de ingresos, 82% para las petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Saqueo, robo total. Entonces, hermanas y hermanos, para eso ha sido tan importante la unidad y este instrumento político. ¿Por qué decidimos de la lucha sindical a una lucha electoral? En Bolivia no es que no teníamos poder, los movimientos sociales siempre tenían poder. El movimiento campesino indígena, la Central Obrera Boliviana, convocaba un paro general indefinido. Pobre Estado colonial cercado por el pueblo. Se dictaba estado de sitio. América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. América plurinacional. Estado plurinacional para mí es incompatible con el imperialismo, con el capitalismo. A los movimientos sociales, a las juventudes, tenemos que ir desarrollando para liberarnos, no solamente cada país, cada sector, cada región, sino a toda América. Y como va fracasando para mí, con semejante represión del imperio, es posible llegar, ¿no?, a liberarnos en la conjunta. Habrán por aquí y por allá, intentarán. Yo estoy casi convencido y tengo mucha esperanza. Se consolida el triunfo del hermano Pedro en Perú, viene en Chile, viene en Colombia, viene en Brasil. Lo que hicieron Hugo Chávez,